El hombre entró a la tienda sin escoltas, sin traje caro y sin el menor rastro del poder que realmente tenía. Vestía una chaqueta gastada, jeans comunes y una gorra oscura que le cubría parcialmente el rostro. Nadie lo habría reconocido como Elías Montenegro, fundador y CEO de la cadena de supermercados más grande del país, con más de 500 sucursales y miles de empleados. Ese día había decidido hacer algo que casi nadie en su posición hacía, visitar una de sus tiendas encubierto. No era por marketing, no era por curiosidad, era por culpa. Durante meses había recibido informes impecables. Ambiente laboral excelente, índices de satisfacción altos, 0 denuncias formales. Pero algo no cuadraba, las renuncias en ciertas sucursales se habían disparado, y los supervisores siempre tenían la misma excusa, problemas personales de los empleados. Elías no creyó una palabra. La tienda estaba en un barrio modesto, lejos de las zonas elegantes donde solían estar las sucursales modelo. Al entrar, el sonido de las cajas registradoras y el olor a pan recién horneado lo golpearon de inmediato. Todo parecía normal, demasiado normal. Caminó despacio entre los pasillos, observando detalles que normalmente pasaban desapercibidos. Empleados con miradas cansadas, sonrisas tensas, silencios incómodos cuando un supervisor pasaba cerca. Entonces la vio, estaba en la caja número 4. Era joven, tal vez 24 o 25 años. Delgada, con el cabello recogido de manera descuidada y ojeras profundas que ningún maquillaje podía ocultar. Su uniforme estaba limpio, pero gastado. Y su brazo izquierdo estaba inmovilizado con una férula improvisada, sujetada con vendas viejas y cinta médica amarillenta. Elías se detuvo, no era solo el brazo, era su postura, el modo en que se movía, como si cada pequeño gesto le doliera. El temblor casi imperceptible en su mano derecha al tomar los billetes. ¿Te atendió alguien antes?, le preguntó ella con voz suave cuando él puso una botella de agua y un pan sobre la cinta. No, respondió Elías, observándola con atención. ¿Qué te pasó en el brazo? Ella se quedó quieta por un segundo demasiado largo. Sus ojos se desviaron hacia la oficina del fondo, donde un supervisor hablaba por teléfono. Un accidente, respondió finalmente. Nada grave, pero su voz tembló. Elías había negociado con políticos, enfrentado crisis millonarias y detectado mentiras en salas de juntas llenas de tiburones. Esa respuesta era una mentira aprendida a la fuerza. Deberías estar en casa, dijo él. No parece algo leve. Ella tragó saliva y esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Aquí no damos días libres por no parecer leve. El pitido de la caja marcó el final de la transacción. Cuando ella le entregó el cambio, sus dedos rozaron los de él. Estaban fríos. Elías sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo te llamas?, preguntó, como si fuera solo un cliente amable. Ella dudó. Sofía. El supervisor levantó la mirada desde la oficina. Sus ojos se clavaron en ellos como cuchillas. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó en voz alta, caminando hacia la caja. Sofía se tensó al instante. No, señor Iván, respondió rápido. Todo está bien. Iván era alto, con una sonrisa arrogante y un gafete que decía gerente de turno. Se plantó junto a la caja, demasiado cerca de Sofía. ¿Este cliente la está molestando?, le preguntó, sin mirarla a ella, sino a Elías. Para nada, respondió Elías con calma. Solo estaba preguntando por su brazo. Me preocupa ver a alguien trabajando así. Iván soltó una risa seca. Aquí nadie obliga a nadie a trabajar. Si ella está aquí, es porque quiere. Los ojos de Sofía se llenaron de algo que no era gratitud. Era miedo. Elías asintió lentamente, tomó su bolsa y se dirigió hacia la salida. Pero antes de irse, dejó caer algo junto a la caja, una pequeña tarjeta sin logotipo, sin título. Se te cayó esto, dijo Sofía, extendiendo la mano buena. Elías negó con la cabeza. Es para ti. Sofía miró la tarjeta. Solo había un nombre y un número de teléfono. No puedo, susurró. Iván dio un paso adelante. ¿Algún problema?, repitió. Ninguno, dijo Elías, mirando a Iván directamente a los ojos. Pero si yo fuera tú, empezaría a preocuparme por cómo trata a su gente. Iván frunció el ceño. Perdón. Elías se acercó lo suficiente para que solo él pudiera oírlo. Porque algunas verdades siempre salen a la luz. Luego se fue. Desde el estacionamiento, Elías se quedó dentro del auto varios minutos, observando la entrada de la tienda. Sus manos temblaban de rabia contenida. Algo estaba profundamente mal, y lo sabía. Sacó su teléfono y marcó un número directo, uno que casi nunca usaba. Necesito que investigues la sucursal 184, dijo en cuanto contestaron. Y no quiero informes maquillados. Quiero nombres, cámaras, horarios, denuncias ocultas, todo. Colgó. Esa misma noche, Sofía llegó a su pequeño apartamento con el brazo ardiendo de dolor. Apenas pudo quitarse el uniforme.
Cuando se miró en el espejo del baño y retiró con cuidado la venda, el moretón era mucho más grande de lo que había dejado ver. Recordó el día del accidente. No había sido una caída. No había sido torpeza. Había sido Iván. Si no puedes trabajar rápido, hay 10 personas esperando tu puesto, le había dicho antes de empujarla contra una estantería del almacén. Sofía cerró los ojos con fuerza. Sacó la tarjeta del bolsillo y la sostuvo entre los dedos durante largos minutos. Luego, con manos temblorosas, marcó el número. Hola, respondió la voz de Elías al otro lado. Esperaba que llamaras. Sofía respiró hondo. Usted preguntó, y yo mentí. Pero la verdad es mucho peor. Y en ese momento, Elías supo que la herida del brazo era solo la superficie de algo mucho más oscuro. Continuará, Elías Montenegro no durmió esa noche. La llamada de Sofía había terminado hacía horas, pero su voz seguía resonando en su mente como un eco persistente. No fue un relato caótico ni dramático. Fue peor, fue frío, preciso y resignado, como si ya hubiera aceptado que el abuso era parte inevitable de su vida. No soy la única, había dicho ella al final. Solo soy la que ya no puede esconderlo. A las 6 de la mañana, Elías ya estaba en su oficina privada, un lugar al que casi nadie tenía acceso. No había secretarias, no había asistentes, solo él, una pantalla gigante y 3 personas conectadas por videollamada. La jefa legal de la empresa, el director de auditoría interna, y una investigadora externa especializada en delitos laborales. Quiero silencio absoluto, ordenó Elías sin rodeos. Nadie en la sucursal 184 debe saber que estamos investigando. Si una sola palabra se filtra, los responsables no serán ellos, serán ustedes. Nadie discutió. Las grabaciones de las cámaras internas comenzaron a llegar esa misma mañana. Elías pidió verlas sin cortes. Nada de resúmenes, nada de ediciones. Y entonces lo vio. Iván no gritaba, no golpeaba frente a otros. No dejaba marcas visibles, casi nunca. Era mucho más cuidadoso. Las cámaras del almacén mostraban cómo se acercaba demasiado a ciertas empleadas, cómo las arrinconaba con excusas laborales, cómo bajaba la voz mientras ellas asentían con rigidez. En un ángulo ciego, una sombra se movía bruscamente. Luego una empleada aparecía acomodándose el uniforme, con la mirada baja. Este hombre no es solo un gerente abusivo, dijo la investigadora. Es un depredador funcional, sabe exactamente hasta dónde llegar sin levantar denuncias formales. ¿Y cómo llegó ahí?, preguntó Elías con la mandíbula tensa. ¿Quién lo contrató? La respuesta fue como un puñetazo. Iván había sido recomendado por otro gerente regional. Y ese gerente había recibido quejas. Quejas que nunca subieron al sistema central. ¿Cuántas?, preguntó Elías. 11 en 4 años, respondió el director de auditoría. Todas archivadas como conflictos interpersonales. Elías cerró los ojos. 11 vidas ignoradas. 11 silencios comprados con burocracia. Mientras tanto, Sofía estaba en la tienda, trabajando con el brazo cada vez más hinchado. Iván la vigilaba con más atención que nunca. Había notado algo distinto desde la visita del cliente. Estás lenta, le dijo al pasar. No hagas que me arrepienta de haberte dejado volver. Sofía no respondió, pero algo había cambiado. Por primera vez, ya no se sentía sola. Esa tarde, recibió un mensaje en su teléfono. Un número desconocido. No hables con nadie, no firmes nada, no te quedes después de tu turno. Estamos contigo. Sintió un escalofrío. El plan de Elías no era despedir a Iván. Eso habría sido fácil, y completamente inútil. Si lo echamos, buscará otro lugar, dijo Elías en la reunión nocturna. Y hará lo mismo. Quiero que enfrente consecuencias reales. Durante los días siguientes, más empleados comenzaron a hablar. Al principio con miedo, luego con rabia, luego con alivio. Una reponedora confesó que Iván la obligaba a cubrir turnos extra bajo amenaza de reducirle horas. Otra admitió que él controlaba quién podía ir al baño y quién no. Un joven cajero reveló que Iván lo había golpeado una vez, jugando, en el almacén. Pero lo peor vino de Sofía. El brazo no fue lo primero, dijo en una declaración grabada. Antes fue la humillación, los comentarios, las amenazas veladas. Me decía que si hablaba, nadie me creería porque yo necesitaba demasiado el trabajo. Elías apretó los puños. ¿Por qué no renunciaste?, le preguntó con suavidad, ya sin fingir ser un extraño. Sofía bajó la mirada. Porque mi mamá está enferma. Y porque Iván lo sabía. Ese dato lo cambió todo. La investigación reveló que Iván revisaba información personal de los empleados sin autorización, direcciones, emergencias médicas, situaciones familiares. Usaba esa información como arma. No era solo abuso laboral. Era extorsión emocional. El día que Iván empujó a Sofía contra la estantería, nadie llamó a emergencias. Él mismo la llevó a una clínica privada y le dijo exactamente qué decir. Un accidente, le susurró.
o te quedas sin trabajo. Ella obedeció. Hasta ahora, Elías autorizó entonces la fase final. Una inspección sorpresa, coordinada con autoridades laborales y fiscales, llegó a la sucursal un viernes por la mañana. Iván intentó sonreír, intentó bromear, intentó controlar la situación. No funcionó. Cuando le pidieron su computadora, palideció. Cuando mencionaron denuncias formales, empezó a sudar. Cuando le dijeron que había grabaciones, perdió el control. Esto es una cacería, gritó. Yo solo hacía mi trabajo. Fue esposado frente a empleados que durante años habían bajado la cabeza ante él. Pero Elías no apareció. Todavía no. Esa noche, Iván fue liberado bajo fianza. Y cometió su último error. Fue a buscar a Sofía. Golpeó la puerta de su apartamento con furia, ignorando las cámaras del edificio. Cuando ella abrió apenas unos centímetros, él intentó empujarla. ¿Creíste que esto se había acabado? Escupió. Sin mí, no eres nada. Sofía retrocedió, temblando. Entonces una voz habló detrás de Iván. De hecho, sin ti, ella está mucho mejor. Iván se giró. Elías estaba allí, acompañado por 2 agentes y la investigadora externa. ¿Quién diablos es usted?, preguntó Iván. Elías dio un paso al frente y se quitó la gorra que llevaba puesta. Soy el hombre que firmó tu contrato, dijo con voz firme. Y el que acaba de destruir tu carrera. El rostro de Iván se descompuso. Usted era, el cliente, asintió Elías. El que preguntó, por el brazo. Iván fue arrestado nuevamente esa noche por violación de orden de alejamiento y amenazas. Esta vez, no salió. Sofía se sentó en el suelo, incapaz de sostenerse en pie. Elías se agachó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Lo siento, dijo, por no haber visto antes lo que pasaba en mi propia empresa. Sofía levantó la vista, con lágrimas silenciosas. No necesito que lo sienta, respondió. Necesito que no vuelva a pasar. Elías asintió. No pasará, pero en su interior, sabía que Iván no era el único. Era solo el que había sido expuesto. Mientras se alejaba del edificio, Elías miró su teléfono. Había nuevos informes, nuevas sucursales, nuevos nombres. La podredumbre era más profunda de lo que imaginaba. Y esta vez, no pensaba detenerse. Continuará.